Bien, nosotros vamos a dar segundo parcial cuando estemos listos. Quédense tranquilos, ¿ya? Eh, no tenemos que correr, ni mucho menos porque sería dañino. Yo imagino que la próxima semana el decano llamará a consejo y muchos docentes están solicitando la ampliación porque no han concluido con las lecciones que tenían programadas para la toma del segundo parcial. Por lo tanto, hay que nomás darle por lo menos una semana más, eh, digamos, hasta el 24 de septiembre máximo para que la gente acabe sus lecciones y podamos no dejar cojas las lecciones, porque si uno no lleva adelante una lección, los perjudica a ustedes, ¿no? Ese es el drama. Muy bien, entonces estamos viendo el matrimonio, la familia romana. Habíamos visto el, cómo se lleva a cabo el matrimonio. Hemos hablado también del divorcio, de las causales de divorcio en el derecho romano y de lo que existía en nuestra anterior legislación familiar, también con fuente romana. Lo que no se mantuvo tampoco en el código anterior, aunque estaba, digamos, mencionado en el código, nunca se hizo jurisprudencia, o sea, es decir, nunca se aplicó la sanción al culpable del divorcio. Muy bien. Entonces, vamos a ver los efectos del matrimonio, porque el matrimonio es un estado civil en el derecho moderno, ¿verdad? Entonces, eh, cuando les hablen a ustedes, cuando estudien personas el próximo año, se van a dar cuenta que el estado civil es muy importante jurídicamente. No lo trabajaron los romanos, pero lógicamente lo tenían ya aplicado, diremos, sin que se diga estado civil. Entonces, el estado, el casado, la casada, los casados tienen un estado civil de casados. Y eso tiene efectos jurídicos, lógicamente. El matrimonio romano, el matrimonio tiene efectos jurídicos. Entonces, en el derecho romano, el matrimonio, los efectos jurídicos que tenía, era, si el matrimonio había sido cum manus, la mujer caía bajo la potestad de su marido o de su paterfamilias, es decir, de su suegro, ¿no? Rompía los lazos familiares, la esposa rompía los lazos familiares con su familia de origen, porque pasaba a ser como una hija del paterfamilias de su esposo. ¿Qué más? Si es un matrimonio sin hermanos, es decir, sin poder sobre la mujer, la familia, la mujer, la esposa, mantiene relación con su familia de origen, es decir, con su paterfamilias, y no cae bajo el poder de su suegro o de su esposo. Con relación a los hijos, sí, pregunte, Ariel. Estimado doctor, perdón que le interrumpa, pero quería hacerle una pregunta. ¿Qué pasaría si, digamos, hay una mujer que que no tiene padres, es huérfana? ¿Cómo se llegaría a consumar el matrimonio si es que en algún caso quisiera casarse? Primero que nada te observaré el léxico, ¿ya? Tienen que tener cuidado cuando hablan, que tienen que utilizar las palabras exactas, ¿ya? Porque tenemos que aprender, como buenos estudiantes de derecho, a no tener errores con el léxico, es decir, con las palabras que utilizamos. Cuando el compañero dice, ¿cómo se va a consumar el matrimonio?
Entonces, el abogado del frente que lo escucha le diría, a ver, señor abogado o señor juez, ¿de qué está hablando el abogado? Porque dice, la chica es huérfana, ¿cómo va a consumar el matrimonio? Bueno, ¿Qué ¿cómo? tiene que ver que no tenga padres con que se consuma el matrimonio? Ah, tienes razón. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede consumar el matrimonio sin padres? Claro que sí. ¿Qué significa consumar el matrimonio? Sí, doctor, tiene mucha razón. Consumar significa llegar al acto. Sí, doctor, va a disculpar, me confundí con la terminología. Tiene mucha razón, doctor. Así es, así es. Bien, pero le respondo a la pregunta. Muy bien, entonces está claro. Es obvio que si una mujer es huérfana, en el derecho romano la pregunta es buena porque vamos a ver lo que es la tutoría. Como dijimos, la mujer no puede estar eh, sin que alguien la, no voy a decir la domine, pero sin que un varón mayor de edad, puber, etcétera, no ejerza sobre ella tuición. De ahí viene la tutoría. El término tuición viene de la palabra tutoría, del término técnico tutoría. Entonces, en la anterior clase hablábamos de Cecilia Metela. Esta chica tenía sus padres, pero quería liberarse y quería ser sui juris, ¿se acuerdan? Si Ujú. que se casaba, iba a estar bajo la potestad de su marido o del pater de su marido. Entonces, por eso hace esa tramoya para no caer bajo la potestad de su marido. Una mujer que no tiene padres tiene siempre un tutor, debe tener un tutor. Y ese tutor ha de ser su pariente, su tío, alguien, varón. Y este tutor es el que la ha de entregar en matrimonio. ¿Me entienden? ¿Está bien? Ariel, ¿me sigue? Sí, doctor. Ya. Bien, entonces, eh, la mujer entonces siempre tiene que tener quien la tutele. ¿Qué pasa con los hijos? La madre, como dice el nombre de, del matrimonio, ya sea porque venga el nombre matrimonio, matris manium, que puede venir de la matriz, porque ya les he explicado esto, porque es la mujer la que tiene los hijos, o porque sea la madre. ¿Se dan cuenta? ¿De dónde viene el término madre? Ahora me entienden, ¿no es cierto? Madre. Bien. Entonces, manium significa dominio. Dominio de la madre sería, ¿no es cierto? Bien, pero la madre tiene dominio sobre los hijos. O sea, tiene dominio en su casa, en su domus. Domus significa casa de familia, ¿ya? El pater, el esposo, es el que domina, el que manda dentro de su domus. Y la que organiza, la que hace todo, es la mujer. Entonces, es, el, es, es el dominio de la mujer, digamos, ¿ya? En ese sentido. Pero aunque lleva el nombre de matris manium, eh, es el esposo, el marido, el que domina, digamos, allá adentro, ¿no? Pero la mujer tiene su carga, que es mantener la casa, mantener a los hijos más bien, ¿no? Educarlos, enseñarles y qué sé yo. Pero ya con la Roma crecida, pues era muy fácil para los romanos ir al mercado, comprarse un esclavo que supiese leer, escribir, etcétera, y que les enseñara a los chicos, ¿no? Entonces, las familias que se preciaban tenían griegos, por ejemplo. ¿Qué les parece? Y estos griegos les enseñaban
hasta los mayores, ¿no? Bien, pero es la carga de la mujer. Entonces, los niños mientras son impúberes, varones, están bajo la tutela de sus padres. Ellos ejercen, el padre ejerce patria potestad, que vamos a ver en el próximo tema. Pero los hijos, los hijos varones cuando llegan a la edad de la pubertad, entonces pueden ellos ejercer inclusive tutoría sobre su madre en el caso de un cónyuge premuerto. Eso quiere decir, ¿qué quiero decir con esto? En el caso en el que su padre ha muerto, ¿no ve? En el caso en el que de los dos cónyuges, uno de los cónyuges ha muerto y es el varón, digamos, el esposo. Muere el esposo, quien ejercía la tutoría sobre la mujer, sobre su esposa, y tiene un hijo varón puber, es el varón puber el que ha de ejercer también tutoría sobre su madre y sus hermanitas. Bien, el matrimonio hace nacer el parentesco. ¿Ya? Ese es otro efecto jurídico. El parentesco. El parentesco de los padres hacia los hijos. ¿Ya? Entonces, si yo les estoy manifestando esto, la pregunta es, ¿y qué sucede si el padre, el esposo, tiene hijos fuera del matrimonio? Si la regla es que el parentesco nace con el patrimonio, con el matrimonio, más bien, estos hijos fuera del matrimonio no son parientes del padre. ¿Me entienden? Entonces, así era la regla, digamos. La regla de esta patria potestad. Entonces ya entenderán ustedes que tenemos, a ver, habíamos dicho que el vientre es el que define el estado de libertad. No importa si el padre es libre, ciudadano romano, patricio, comerciante riquísimo, no importa. Si el vientre es esclavo, el hijo es esclavo. ¿Se dan cuenta? Entonces, siguiendo la misma regla, si la mujer con la que tienes tu hijo es tu esposa, tú eres pariente de tus hijos y de tu esposa, obviamente, si hay matrimonio. Pero si no hay matrimonio, tú no eres pariente de tus hijos. También esa es bueno, una regla que también ha observado Octavio César, ¿no? Pero bueno, la mantuvo. ¿Me han entendido hasta aquí? Bien. Entonces, ¿por dónde viene el parentesco? El parentesco, entonces, como ven, no viene por la línea de la sangre. Es decir, no hay un parentesco cognático, o como leemos nosotros, cognático. La G y la N se leen como ñ, porque no tenían ellos en el alfabeto la ñ. Entonces, la G y la N hacían la ñ. Entonces, por eso decimos el parentesco cognático. El parentesco cognático es aquel parentesco de sangre. Esto es, soy pariente tuyo porque tú eres mi hermana.
¿Se dan cuenta? Y soy pariente de mi hermano que mi padre ha tenido fuera del matrimonio. Eso lo decimos en la actualidad, ¿no? Pero el parentesco romano no era de sangre. El parentesco romano era de carácter agnático, digamos. GN. Agnático. Este parentesco agnático viene por la línea del varón, por el ejercicio del poder del varón. Soy pariente tuyo porque los dos estamos bajo la potestad de nuestro pater. Soy pariente de mi madre porque estamos bajo la potestad de nuestro pater. ¿Se dan cuenta? El hijo habido fuera del matrimonio, entonces en el derecho romano decimos, no es pariente de su padre porque no ha habido matrimonio. Entonces, es un hijo naturalis, un hijo natural, decían los romanos, porque ha venido de manera natural, normal, diremos. Eso es lo que decían ellos. O sea, he tenido relaciones con la esclava o con a otra mujer, no tengo intenciones de matrimonio ni ella tampoco, y tenemos un hijo. Y entonces yo no ejerzo patria potestad sobre él mientras no me case con ella. Ella es pariente de su madre, pero no es pariente mío. ¿Qué les parece? Entonces podemos entender también que ahora lo que sucedía con nuestro Código Civil Santa Cruz mantenía esto. Solamente existía el parentesco si es que existía matrimonio. No había ya en el Código Civil Santa Cruz el parentesco añático, obviamente, pero mantenía el hecho de que tú eres pariente de tus hijos si hay matrimonio. Si no hay matrimonio, entonces es un hijo natural con el que no tienes parientes, no tienes parentesco. Y resulta que precisamente por eso vemos en las haciendas, en lo que queda de las haciendas, digamos, en los pueblos, en las poblaciones donde había grandes haciendas, y estaban los españoles o, o los hijos de los españoles, entonces eh, tenían hijos fuera del matrimonio y eso de pronto hasta era normal. Entonces, estos hijos naturales, este hombre no los reconocía como sus hijos, pero la madre los inscribía con el apellido del ñato, pues, ¿no? Entonces, hay muchos Herreras o Morales o cosas así, ¿se dan cuenta? Esto se ha mantenido así hasta las modificaciones en el código, ¿no? Ha sido un gran avance. Pero hemos mantenido por la tradición romana que han traído los españoles. Adelante, Mariel. Doctor, en esa época se daban los matrimonios en los casos en que, digamos, la mujer ya tenía un hijo, pero se podía casar con un varón y asumía la paternidad. Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué no? Y entonces, baje la mano. Entonces, ¿sabe qué pasaba? Aparecía la adopción. La adopción, primero la adopción, bueno, que es la inclusión de un tercero a la familia, ¿no? Un tercero, un extraño a la familia. Esto se crea precisamente porque hay familias, hay matrimonios que no tienen hijos varones, ¿no? O que no pueden tener hijos. Entonces, una persona, un ciudadano romano que no tiene hijos, no ha podido tener hijos, tiene que tener un hijo
para prolongar su apellido, su gens, ¿no? Su nomen gentilicium, ¿no? Nosotros diríamos su apellido. Entonces, agarra y el derecho le permite adoptar. Lo mismo pasa con el hombre que no puede tener hijos varones y tiene solamente hijas mujeres y de pronto tiene que adoptar. No se olviden que en esas épocas esa era la sensación, ¿no? Ese era el sentimiento del hombre, porque así ha venido la historia del derecho en el tema familiar. Ahora las feministas gritarían, estos desgraciados romanos eran machistas, ¿eh? Pero hay que entender la historia, ¿no? Así ha ido evolucionando la historia. Bien, ¿alguna pregunta? Doctor, quería preguntar, ¿qué pasaría si una persona un noble o alguien se desposaría a una esclava? No ¿Pudiera puede pasar? ser, pues sí. No puede ser porque la esclava no es persona. No es persona. Pero No se creo, puede casar con una esclava. doctor, creo que Ahora, un rey se casó con su esclava, o su esclavo creo que era. Creo que le estaba enamorado de su esposa, tan enamorado que encontró rasgos físicos de uno de los esclavos que se parecía a su esposa y le cambió de sexo y se casó con el esclavo, haciéndole pasar como mujer, creo que era, doctor. bueno, eso no sé, pues, hermano, porque tú me dices, creo que pasó, yo escuché. Es que eso vi en un documental, doctor, pero no recuerdo quién era exactamente, pero era del derecho romano o en el Imperio Romano, si no me equivoco, doctor. No conozco el caso. Eso es una invención del LGTB. No, mentira. Es obvio que también existía la homosexualidad, pero no era normal, era mal vista la homosexualidad. Adriano, el emperador Adriano, se dice que tenía de amante a su colaborador, que muere, creo que muere ahogado en el río, una cosa así. Y él sufre muchísimo. Es parte de la historia, evidentemente. Pero también se aclara que era muy mal visto, o sea, es el lado oscuro de este emperador, ¿no? Mucha gente habla sin conocimiento porque no ha estudiado, no ha leído, no diré estudiado, no ha leído la historia de Roma y la historia del derecho romano y siempre achacan a la Roma como si hubiera sido de verdad la hiperpervertida, ¿no? Que el homosexualismo era normal, que el puterío era normal. No, no es así. Y mira, comentaremos en algún momento. Adelante, Brisa. Doctor, tampoco en Grecia, porque me acuerdo cuando docente me dijo de que en Grecia al menos las personas homosexuales o que tenían varias parejas eran consideradas, eran bien vistas porque podían escuchar diferentes puntos de vista por lo diversas que eran. Y de hecho ahora me sorprende escuchar eso. No A sé si ver, es verdad. Doctor, ya eh, busqué, dice que en el Imperio Romano existió Nerón, que castró a su amante para poderse casar con él. Ya encontré en un link del español. ya. A ver, no conozco esa parte de Nerón, sinceramente. Pero a ver, en el derecho griego, a ver, les voy a decir que Grecia anterior a Roma, ¿no es cierto? Grecia se estudia primero el derecho griego para poder entender el derecho romano, porque no se olviden que Grecia es el antecedente romano. No diremos como pueblo griego, más bien como pueblo troyano, ¿ya? Es el antecedente del romano. Entonces, los griegos han hecho desaparecer todo vestigio de Troya. Troya era seguramente uno de los pueblos más desarrollados
que existió y que inclusive hasta la Edad Media muchas familias nobles de Francia, de Inglaterra, de Holanda, inclusive en Rusia, manifestaban que sus antecedentes, sus antepasados, eran de origen troyano, ¿ya? ¿Cuánto de verdad habrá? No lo sé. Pero resulta que no nos queda más que estudiar derecho griego para enterarnos de cómo habría podido haber sido y crecido un pueblo, una civilización tan grande como la troyana. Porque el pueblo griego ha absorbido y se ha quedado con la cultura troyana al absorberlos, al destruirlos, etc. ¿no? No es que era un pueblo chico, era un pueblo fantástico. Pero a lo que dice Birisa, resulta que en todos los pueblos ha habido lo que llamamos nosotros la homosexualidad, ¿ya? En el griego también, y se menciona, evidentemente se menciona, no de una manera como su docente lo ha mencionado. Me parece muy acre, digamos, esa opinión. Acre dice, significa un poco torpe, un poco dura, porque sí, existió homosexualidad en la Grecia, es evidente. Pero quiero decirles que la Grecia no es pues una, ¿cómo diríamos? No es un país en términos modernos, sino una serie de paisitos, una serie de islas. Si se dan ustedes la molestia de ver el mapa de Grecia, van a ver que hay montoncitos de islas que ellos dominaban, algunas y otras no la dominaban. Entonces podemos ver que parte de ese pueblo se dedicaba a la lectura, por ejemplo, cultivaba la mente, y la otra parte cultivaba el cuerpo. En esa parte sí, que son guerreros, que son deportistas, por ejemplo, si decimos maratón, es un término griego, ¿se da cuenta? Olimpiada, triatlón, tetratlón, Decatlón. qué sé yo. No es latín, por si acaso, es griego. Y por el otro lado tenemos grandes pensadores de la filosofía, grandes escuelas, ¿no? Entonces, en el lado en el que se cultiva el cuerpo, sí existía homosexualidad, pero no era tampoco que era bien vista la homosexualidad. Nunca ha sido bien vista, ni en la Grecia, en esa parte de la Grecia, aunque fuese, digamos, aceptada. Bueno, existe, ya existe, pero tampoco, como les digo, era de buen ver, digamos, no lo era. O sea que no hay que aventurarse mucho en ese punto, porque al final no es el central, pues, del estudio, ¿no? No es el central. Ahora, los romanos, primero vienen los griegos, y en esa parte de la bota, a ver, imagínense el mapa italiano. Es una bota, ¿no es cierto? Ajá. Toda la parte baja de la bota, no les digo la suela, sino digamos, vean la bota y digamos hasta la caña fue conquistada por los griegos. Llegaron los griegos hasta ahí. Entonces, esa es parte de la Magna Grecia, la Magna Grecia. ¿Ya? Pero cuando
huyen los troyanos y se afincan en la mitad de la bota, entonces ellos crecen y son el antecedente de los romanos. ¿Los romanos qué hacen? Les rompen a los griegos en la Magna Grecia. Y no aún contentos con eso, cruzan al frente y les rompen a los griegos. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es tampoco por un afán de conquista solamente, sino también de venganza. Cuando uno lee la historia del derecho romano, sobre todo con el profesor Wolfgang Kunkel, que es un alemán que en paz descanse, pues poco nomás ha muerto, hace unos años ha muerto. He tenido el gusto de conocerlo en Bonn, en la universidad, ya viejito él. Tiene un libro que se llama Historia del Derecho Romano y él hace mención de algunos temas griegos. Pero bueno, en lo central que nos dice Kunkel es todos los romanos de las gens romanas, las gens, no romanas, las gens latinas, en su organización de sus dioses, de sus manes familiares, de sus duendes buenos familiares, tenían a la cabeza a Eneas, al príncipe troyano. Entonces todos ellos se creían, bueno, o serían, ¿no ve? Porque nosotros ahorita diremos creían por falta de cultura, pero ellos decían ser descendientes de los troyanos, concretamente de Eneas. O sea que se colige que la conquista de la Magna Grecia es precisamente más por un afán de venganza. Se recupera toda la bota y se cruza el mar y van donde los griegos y los revientan. Entonces los revientan y traen toda la cultura griega. Porque no se olviden que lo que se ha dicho hace un cacho, ¿no ven? Las gens latinas resulta que tienen esta organización de dioses o de manes familiares que van a llevar a Roma, ¿no ven? Entonces no tienen los romanos una organización de dioses, no hay una organización. Ellos saben que hay dioses al otro lado, ¿no? Los rompen a los griegos y se roban toda su organización. Entonces Zeus griego es Júpiter romano. Ellos saben toda la historia que para nosotros es un mito, que los dioses, es decir, Zeus y toda su organización de dioses, unos estaban en contra de Eneas y los otros estaban a favor de Eneas. Bien, entonces ahí tenemos que conocerlos para poder tener toda una idea. Entonces, uno se pregunta, a ver, ustedes dense la vuelta en la historia, miren hacia atrás. Caramba, todo eso ha pasado en la historia. Y es parte de nuestra historia. Lógicamente nosotros no somos latinos, etruscos ni sabinos, y tampoco españoles, pero cuando ellos han traído toda esta cultura, cuando los españoles han traído toda esta cultura en sus genes, nosotros somos parte de esa cultura. ¿Se dan cuenta? Pero no le podemos escapar. Podemos decir, huevo, no quiero que enseñen derecho romano, como dijo el Evo en su posesión de presidente, que iba a romper con el derecho romano. Y no pudo. ¿Quién puede romper con el derecho romano? No pudo Enrique VIII. ¿No ven? No se puede, pues, porque está aquí. Entonces, bien, todo tiene
tiene su explicación, ya os he dicho, y la explicación siempre es histórica. Nada cae del cielo, nada, excepto meteoritos y lo que dispongan Dios, ¿no ve? Pero nada cae del cielo. Todo tiene una explicación histórica, siempre. Bueno, pero eso, y volviendo a la materia, les decía que los romanos tenían esclavos griegos que tenían mucha cultura. Entonces les enseñaban el idioma, les enseñaban las matemáticas, les enseñaban, tenían el dominio del mar los griegos. ¿De dónde tienen tanto dominio también los romanos? Imagínense, porque el mar no es que es simple de ir a navegar, ¿no ve? ¿Cómo te manejas en el mar en la noche? No, los buques hasta de los vikingos no se parqueaban en la noche, seguían navegando a través de las estrellas, ¿no? Entonces, hemos recibido toda esa cultura en nuestros genes, compañeros, sobre todo los compañeros que son del Valle Alto, se puede decir que han recibido de forma indirecta, pero más directa que muchos, un gencito español y un gencito de cultura. Por eso es que hay muchos que entienden al tiro las cosas. O sea, cuando se les habla de estas historias, puta, se acuerdan, es como si se acordaran. Al tiro lo captan. Porque hay pues genes, ¿no? Y es así nomás. Entonces, en cuanto se refiere a lo que estamos hablando, en el parentesco, les decía que la línea del parentesco va por el varón, siempre por el varón y por el ejercicio de poder que ejerce el varón sobre la mujer y sobre su familia. A este poder se le llama patria potestad, y el parentesco que se tiene entre los miembros de la familia es añático, que quiere decir que somos parientes porque estamos los dos o los tres, ¿verdad?, bajo la patria, bajo el poder del mismo pater. Entonces no es un parentesco coñático, o sea, no es un parentesco de sangre. ¿Está bien? Compañeros, ¿están ahí? He hablado solito. Sí, doctor, lo Sí, escuchamos. doctor. Sí, doctor, siempre. Doctor. Estamos aquí, doctor. Ya que bien, alegro. Hablando de este tema de la homosexualidad en Roma, en la época de Calígula, cuando organizaba las orgías famosas de esa época, ahí era todos contra todos, ¿no? Y lo permitía, digamos. No, yo no he asistido. No le puedo contar, o sea. Es que eso cuentan en la historia. Discúlpenme, pero yo no, de verdad les prometo, no me he dedicado, digamos, a ver esas cosas. Y les diré que tampoco la historia cuenta mucho sobre eso, ¿no? Hay críticas de filósofos de la época, de los sacerdotes de la época, que no eran católicos, obviamente, ni cristianos, ¿no? Que escriben mucho sobre los emperadores, ¿no? Sobre los reyes, así. Imagínense que son datos inexactos todavía, ¿no? Pese que hay escritura. Pero a la época, en la monarquía, por ejemplo, lo único que se tiene son antecedentes escritos por los sacerdotes que tenían a su cargo los comicios, ¿no? El sacerdote augur, que escribe y dice que todo lo que está pasando en el comicio, ¿no? Y también hace comentarios. Eso es lo que se ha recuperado de alguna manera. Después, más adelante, no hay pues historia escrita de una manera ordenada, ¿no?
Por eso es que nadie se ha dedicado, digamos, a hacer una investigación sobre Calígula, Nerón, qué sé yo, hay tanto sobre Adriano, ¿no? Se reconoce que eran locos, que eran desgraciados. Lo que se llamaba las orgías romanas, por ejemplo, eran organizaciones festivas que tenían los varones, no iban con sus esposas. El matrimonio era muy respetado, solamente que la mujer, si veía que estaban yendo, su marido estaba yendo a reunirse donde su, su amigo Ticio Benelius, digamos, a su triclium, entonces ya se emputaba porque sabía que estaba yendo a chupar y qué más habría, digamos, ¿no? Triclium es, ¿cómo diremos? A ver, es el lugar en el que las familias, es su parrillero, ¿ya? Su parrillero, su quincho. Y se llama triclium porque tiene 3 paredes, o sea, eh, digamos, imagínense una sala que tiene las salas rectangular, tiene 4 paredes, pero la pared donde está la puerta no se cuenta porque no había puerta generalmente. Entonces, esas 3 paredes, al fondo se pone la mesa, o está digamos, a la cabecera está el dueño de casa, y, y las mesas, ¿no? De comida, etcétera. Y lógicamente en esos triclums había ñatas, pues, ¿no? De dudosa moral, ¿se dan cuenta? Entonces eso se llamaban orgías, fiestas romanas, ¿no? Eso es. Pero no me he dedicado a eso, o sea, cuando uno estudia Derecho Romano, les digo que se apasiona y empieza a leer, 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 leer. Y cuando encuentra una cosa así de que la homosexualidad, seguramente alguien se detiene a estudiar un poco más por morbosidad que otra cosa, digamos, ¿no? Pero después que le interese que a Calígula nombra senador a su caballo, ¿no ven? Calígula tenía sífilis con seguridad, porque enloquece y muere así. Sí, doctor, Pero, quería contarle un poquito más de loco este. Sí, doctor, tenía sífilis. Según la historia, dijeron que tenía sífilis y por eso ya había llegado a su cerebro la infección y por eso es que se volvió loco, por eso todas las atrocidades que cometió. claro, ¿saben qué? Los Lambertos, ¿ok? Que querían favores de él, iban a hablarle y se cubrían sus ojos con su manto o con su capa. Se levantaban su mano izquierda, digamos, su brazo izquierdo, y se protegían los ojos cuando hablaban con él. Y lo mamaban porque decían que se cubrían los ojos porque Calígula brillaba, porque así divino era. ¿Qué les parece? Así lo mamaban. Y Calígula, que era un enfermín, creía todo lo que le decían, entonces le pedían macanas y el tipo les hacía caso, ¿no? Pero era así, y eso también en la historia de la medicina, la sífilis es una enfermedad muy antigua, ¿no? Muy antigua. Y que sigue aquí. Y enferma el cerebro y jode la vida del prójimo, y etcétera, ¿no? Bien, eso es. Son Doctor, muy interesados en ese tipo de fiestas. Ustedes, doctor, a fin de año podemos hacer una fiesta romana. Dígame. y el matrimonio, doctor, una mujer, por ejemplo, ¿a los cuántos años ya podía casarse?
como lo hemos dicho, pues a la edad de la pubertad. Ambos pueden casarse a la edad de la pubertad. ¿A qué edad es la pubertad, compañero Ariel? Si no me equivoco, a partir de los 16 años. Hijita, mira, se han reído muchos hoy. No estoy seguro, pues. A ver, Gonzalo Alejandro, ¿cuánto es? ¿Cuál es la edad de la pubertad? 14 años, doctor. 14 Desde los 14 empieza, doctor, hasta antes de llegar a los 18. Y ahí acaba, ¿no? A ver, dígame, del hombre, ¿a qué edad? Que yo sepa, doctor, es de los 12 a los 14, poder. Ya, 12 para quién. Claro, 14, porque después a partir de los 14 ya es adolescencia. Claro, pero a ver, en la mujer a los 12, la mujer siempre madura más rápido que el hombre, ¿no? O sea, en el momento en el que tiene su regla, ya está madura. Y de pronto, ellos decían que la edad de la pubertad era a las 12 para la mujer y 14 para el hombre. Pero no, pues a los 16. Doctor, en realidad la prepubertad comienza a los 11, ¿no? De 11 a 13 años y después viene la pubertad de 14 a 18. Perfecto. Pero eso así reglaba el derecho romano. 12 años para la mujer y 14 para el hombre. Entonces, la mujer a los 12 años podía contraer matrimonio y el hombre a los 14. Esa era la regla, porque llegaban a la mayoría de edad. La mayoría de la edad está señalada porque ya eres capaz de procrear. Pero generalmente al hombre cumplía 14 años, se llegaba a esa edad y se le hacía una ceremonia y al cuartel. Así era. Entonces, era muy raro que un chico de 14, 16 años se casara. Podía hacerlo, pero generalmente los padres los mandaban al ejército para que se formen y volvían a los 20 años, ¿no? 19 años. O sea, no hacían un año de servicio, ¿no? O sea, volvían 20, 21 años, así. Pero ya volvían pues formados, etcétera, ¿no? Venían con patrimonio, con todo, ¿no? Entonces ya podía casarse, porque ya tenía patrimonio, supuestamente, ¿no? Porque se partían los botines, siempre les daban algo a ellos, o el soldado llegaba a su casa con 2 esclavos, porque no era gratuito el servicio militar, no se le pagaba. Pero se entendía que tenía que tener pues, algo, entonces en un principio solamente se les paga con esclavos, que eran los prisioneros, ¿no? Alguna vez les tocaba monedas de oro, algo de oro, y con eso volvían a su casa. Entonces de ahí nace también el patrimonio castrense, ¿no? Del derecho romano, que es lo que el soldado ha conseguido durante su servicio militar. Entonces, pueden entender ustedes que en el servicio militar actual, en el servicio militar, la sensación que se tiene es que el hombre llega del servicio militar y ya puede casarse. ¿Se dan cuenta? Es romano, español, completamente. Solo que aquí solamente está habilitado para casarse, pero no tiene patrimonio porque del servicio militar no llega con plata, ¿no? Pero ya es hombre. Bueno, es una opinión. Así nomás es la historia. ¿Qué más? Doctor, entonces, ¿se puede decir entonces que en ese tiempo se cometía estupro? ¿O también se puede decir que era pedofilia? Y a ver, Dios mío, Ariel, no vas a ser
ser invitado a la fiesta romana. A ver. ¿Por qué, doctor? Pero, no, discúlpame, te vamos a invitar. A ver, escúchame, escuchen, compañeros. ¿Ya? Para que ustedes tengan una opinión, lancen una opinión, tienen que ubicarse en el tiempo y en el espacio. ¿Qué significa eso? Muchas veces hemos hablado de eso. A ver, Ariel dice, entonces podríamos decir que en aquel tiempo había pedofilia. Vamos a retroceder en el tiempo. Cierren los ojos y retrocedan en el tiempo en el año 200 antes de Cristo. Y en el año 200 antes de Cristo y entramos en una casa, en una domus, en el que están celebrando el matrimonio de una chiquilla de 16 años con un novio de 22 años. Entonces, pero nosotros estamos viniendo del siglo XXI, ¿ya? Del siglo XXI estamos entrando a esa casa. Vemos esclavos que están sirviendo vino, hay quesos, hay olor a cerdo asado. Y vemos a los novios y nos damos cuenta de la diferencia que existe entre ellos de edad. Entonces decimos, ¡oh, qué barbaridad! Esta niña tiene 16 años, no ha llegado a la mayoría de edad. ¿Pero dónde no ha llegado a la mayoría de edad? En Bolivia. Porque la edad de mayoría es a los 18 en Bolivia y estamos entrando aquí en este matrimonio romano. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros no podemos revisar la historia con los ojos actuales. Tenemos que revisar la historia con los ojos del año en el que nosotros estamos estudiando el fenómeno, es decir, 200 años antes de Cristo. En el 200 años antes de Cristo había el Código Civil que decía que la mayoría de edad es a los 18. ¿Había? No, doctor. ¿Cómo? No, doctor. No, doctor. Claro que no. no. Muy bien. Entonces, yo les pregunto, estamos en el matrimonio y Ariel ha criticado eso, entonces muy bien, le aclaramos y le decimos, la mayoría de edad en Bolivia en el Código Civil es 18, pero aquí no. ¿Cuál es la mayoría de edad? La de la pubertad. Por lo tanto, esta niña es mayor de edad y no es niña. Para nosotros es niña. Pero en este momento no es niña, es una mujer. Y Ariel vuelve a decir, pero hay pedofilia, estupro. El Código Civil, el Código Penal boliviano, ¿se puede aplicar el Código Penal del siglo XXI a 200 años antes de Cristo? No. ¿Podemos? No, doctor. Obvio que no. ¿Cómo pues? Entonces, no hay pedofilia, no hay estupro. Entonces, tienen que tener cuidado porque contestan una cosa así en sus posgrados, dicen, los van a reventar. Pues. O tienen que ubicarse en el tiempo y en el espacio. O sea, que es tiempo, 200 años antes de Cristo. Espacio, Roma. ¿Lo ven? Entonces, hay muchas cosas que ahora, si suceden, bueno, ahorita más bien, creo que se está legalizando todo lo que los romanos hacían. Por ejemplo, la homosexualidad que criticamos, la pedofilia, es decir, el LGTB es el ejemplo, ¿no? De lo que pasaba en las culturas anteriores y que después el derecho en su evolución ha criticado, ha destruido. Es decir, el derecho romano ha creado la familia,
El LGTB no cree en la familia. ¿Se dan cuenta? Pues siempre hay que estudiar las cosas con un lente de la historia. Ese lente de la historia nos dice, estudia ubicándote en el tiempo y en el espacio. Entonces no podemos criticar a Roma. Yo he tenido alguna vez un estudiante que era hiper recontra archicristiano. Cuando hemos llegado a hablar en derecho de familia, él ha levantado la mano y me ha dado un discurso, nos ha dado en el aula, sobre la loba. Lo que es Roma es la loba, la prostituta. Y le he dicho, ¿y de dónde ha sacado esto usted? O sea, de ninguna fuente. La única fuente que él ha tenido era su pastor. Entonces yo le he dicho, dígale a su pastor que estudie así la historia. Y he dibujado en la pizarra todo lo que le he explicado, con el tiempo y el espacio. ¿Cómo los vamos a criticar a los romanos que eran unos pecadores en el año 200 antes de Cristo? Si Cristo no llegó, estamos hablando 200 años antes de Cristo. Puta, y los critican y dicen, esos desgraciados pecadores, hacían orgías. ¿Te dan cuenta? No conocían los valores cristianos, más bien, llega el cristianismo, y les estoy repitiendo varias veces, les digo porque se les grabe. El derecho romano adquiere recién valores humanos, valores gracias al cristianismo. Así nomás es, pues. Cuando llegan los 10 mandamientos y les dicen a los romanos, no matarás, puta, se han rayado, pues. Si los matan a sus esclavos, pese a que ya no los mataban mucho, gracias a la filosofía humanista, digamos, ¿no? No desearás a la mujer de tu prójimo. Puta, eran más chequeadores que nosotros. Tiene una serie de valores que recién han recibido ellos con la influencia cristiana. Pero antes no, pues. Ahora, yo les pregunto, ¿la pedofilia en el pueblo musulmán es normal? Pero en el sistema musulmán del derecho, uno puede contraer matrimonio con una niña de 9 años. Un viejo de mierda puede casarse con una niña de 9 años. En nuestro sistema jurídico nosotros miramos por la ventana, ¿ya? Estamos mirando por la ventana. Nosotros estamos afuera de la fiesta, mirando por los vídeos, hacia la fiesta, y estamos parados sobre la realidad del sistema jurídico romanista, francés, germánico. Y estamos parados mirando por la ventana la fiesta de un matrimonio de un musulmán de unos 50 años con una niña de 9 años. Y nos queremos drogar de rabia, pues. ¿Se dan cuenta? Pero les estoy hablando de la actualidad, no les estoy hablando de hace 200 años. Y eso es porque el sistema musulmán se ha podrido, digo yo, con todo respeto. Porque los imanes, o sea, sus pastores, eran hombres, no eran ángeles. Y las interpretaciones que le han tirado del Corán han tergiversado todo el Islam. Aceptan matar para ir al cielo, piden que Dios, o sea, que Alá los proteja y proteja a su familia y todo, y sin embargo pueden matarla a su mujer. La sojuzgan, la humillan, la puta, jodido. Y el cherry de la torta no es en todos los pueblos musulmanes, ¿no? En los más cerrados permiten el matrimonio con niños. Pero al mirar por la ventana ese matrimonio,